La oración más poderosa de Jesús para dormir en paz. ¿Alguna vez has experimentado que al caer la noche, en lugar de hallar reposo, tu mente se inunde de inquietudes, ansiedad y pensamientos que te impiden conciliar el sueño? ¿Te ha ocurrido que aunque estés exhausto, sientas un peso en el pecho que arruina tu tranquilidad? Y si te dijera que Jesús dejó una plegaria tan poderosa, que puede transformar por completo tus noches, otorgándote una paz tan profunda, que ninguna tormenta perturbará tu descanso. ¿Te gustaría conocerla? La noche es un instante sagrado. Es cuando el mundo se aquieta y quedamos cara a cara con nuestros pensamientos. Pero también es cuando el enemigo ataca con más fuerza, colmando nuestra mente de temores, dudas y recuerdos dolorosos. Sin embargo, existe un secreto que muchos desconocen. Jesús nos mostró que a través de la oración podemos entregarle todo a Dios y recibir una paz sobrenatural que trasciende cualquier circunstancia. Hoy en este video descubriremos juntos la oración más poderosa que Jesús utilizó para dormir en paz. Nos adentraremos en las palabras que brotaron directamente de su boca en los instantes más decisivos de su vida y comprenderemos por qué esa plegaria posee el poder de convertir nuestras noches en un refugio de descanso profundo en la presencia del Padre. Pero antes de seguir, quiero que reflexionemos. ¿Por qué tantas personas padecen insomnio? ¿Por qué la ansiedad y el miedo parecen intensificarse cuando tratamos de dormir? ¿No es acaso el sueño un don de Dios para restaurarnos? La Biblia dice, Dios da a su amado el sueño, Salmo 127:2. Entonces, ¿por qué tantos hijos de Dios batallan con noches de desvelo? Hay algo que el enemigo no desea que sepas. La forma en que concluyes tu día define cómo será tu descanso y tu despertar. Jesús lo comprendía, por eso oraba antes de acostarse. Él nos legó un modelo perfecto para enfrentar la noche con fe, confianza y entrega total en las manos del Padre. En los siguientes minutos, no solo conocerás la plegaria que Jesús nos dejó, sino que también aprenderás cómo ponerla en práctica en tu vida para experimentar una paz auténtica cada noche. Descubrirás pasajes bíblicos que te llenarán de esperanza y enseñanzas que cambiarán tu manera de encarar el descanso. Y lo más importante, entenderás cómo la oración de Jesús puede romper cadenas de ansiedad, temor y opresión nocturna. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios, paz en Cristo. Esta breve frase será una declaración de fe y un modo de demostrar que hoy estás eligiendo confiar en Dios para tu descanso. También haz clic en me gusta en este video, porque al hacerlo ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan hallar paz en las noches. Cada persona que comenta y participa en este canal forma parte de una comunidad que anhela la presencia de Dios, y quiero felicitarte por ser parte de esto. Muchas personas no cuentan con una iglesia cercana, pero encuentran aquí un espacio donde pueden fortalecer su fe. Así que continúa viendo este video hasta el final, pues la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, abre tu corazón y prepárate, porque nos adentraremos en la oración más poderosa de Jesús para dormir en paz. Jesús y la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando hablamos de paz, muchas personas la relacionan con la ausencia de dificultades. Piensan que solo podrán descansar cuando todas sus preocupaciones se esfumen, cuando sus facturas estén pagadas, cuando se solucionen sus problemas familiares o cuando su corazón deje de sentirse abrumado. Pero Jesús nos enseñó algo totalmente distinto. La verdadera paz no depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de nuestra conexión con Dios. En Filipenses 4:7, la Biblia nos presenta una promesa sorprendente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo revela la razón por la que la oración de Jesús es tan poderosa para brindarnos reposo. No se trata de una paz común, humana o frágil. Es una paz sobrenatural que carece de lógica para el mundo, pero capaz de proteger nuestro corazón y nuestra mente. Es decir, no solo nos otorga serenidad, sino que resguarda nuestros pensamientos y emociones de los ataques del enemigo. ¿Por qué nos cuesta dormir en paz si lo que el enemigo más odia
es ver a un hijo de Dios descansando con plena confianza. Por eso en la noche nuestra mente se inunda de pensamientos de preocupación, miedo, inseguridad y ansiedad. Nos preguntamos, ¿qué pasará mañana? Y si algo malo ocurre, ¿cómo voy a solucionar este problema? Y si nunca encuentro la respuesta que busco. Estos pensamientos parecen normales, pero en realidad son dardos del enemigo diseñados para robarnos el descanso que Dios ha prometido. Aquí es donde la promesa de Filipenses 4:7 cobra vida. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios en oración, su paz sobrenatural se apodera de nuestra mente y nuestro corazón, permitiéndonos reposar con total confianza. Jesús, el modelo de la paz perfecta. Jesús afrontó más pruebas y ataques que cualquiera de nosotros, pero aún así siempre mantuvo la paz. No porque su vida fuera sencilla, sino porque su confianza en el Padre era absoluta. Piénsalo un momento. Jesús sabía que sería traicionado, sabía que sería crucificado, sabía que sus discípulos lo abandonarían y aún así conservaba la paz. ¿Cómo es posible? Porque su mirada no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Y esa misma paz es la que desea ofrecernos a nosotros. No una paz pasajera dependiente de que todo salga bien, sino una paz profunda e inquebrantable. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo recibir esta paz antes de dormir? Rinde tus pensamientos a Dios. Antes de acostarte, ora entregándole a Dios todas tus preocupaciones. No lleves los problemas a la cama, déjalos en manos de Jesús. Llénate de su palabra. Medita en promesas como Filipenses 4:7. Repite en tu mente que Dios guardará tu corazón y tu mente en Cristo. Confía en su soberanía. Recuerda que Dios tiene el control de tu vida incluso mientras duermes. Su paz es superior a cualquier tormenta. Hoy quiero que comentes, Señor, guardo mi corazón y mi mente en ti. Al hacerlo estarás declarando tu confianza en Jesús y su paz sobrenatural. También dale me gusta al video para que más personas puedan conocer esta verdad. Ahora vamos a descubrir cómo Jesús nos enseñó a orar en los momentos más difíciles y cómo su oración en Getsemaní nos revela el secreto para entregar nuestras cargas a Dios antes de dormir. La oración en Getsemaní. Confiar en Dios en los momentos difíciles. Mateo 26:36-46. Cuando la noche cae, muchos de nosotros enfrentamos un Getsemaní personal. Esas horas de la noche en las que nos sentimos más vulnerables, más débiles, más angustiados. Es en la intimidad de la oscuridad donde nuestras mayores preocupaciones emergen. Pero ¿qué hizo Jesús en su momento de mayor angustia? Oró. El relato de Getsemaní nos muestra un instante crucial en la vida de Jesús. Justo antes de ser arrestado y encarar la cruz, Jesús experimentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Conocía lo que le esperaba. Humanamente su alma estaba turbada, y en ese instante Él nos dejó un ejemplo de cómo orar cuando nos sentimos agobiados y sin fuerzas. Veamos Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El poder de entregar nuestra carga a Dios. Jesús nos enseñó que aunque sintamos miedo, aunque la noche sea oscura, si entregamos todo en manos del Padre, podemos hallar paz en su voluntad. En Getsemaní, Jesús atravesó un momento de ansiedad extrema, pero al concluir su oración, su corazón estaba firme. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si Jesús, el Hijo de Dios, necesitó orar para hallar fortaleza, cuánto más nosotros precisamos orar antes de dormir para entregar nuestras cargas. Muchos buscan conciliar el sueño con la mente llena de inquietudes, pero Jesús nos muestra que la auténtica paz se alcanza cuando rendimos nuestra voluntad a Dios. No se trata de pedirle que actúe según nuestros deseos, sino de confiar en que su proyecto es superior. ¿Cómo llevar la oración de Getsemaní a nuestras noches? Sé sincero con Dios, tal como hizo Jesús, quien no ocultó su angustia y declaró claramente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios anhela que seas franco en tu oración. Exprésale tus sentimientos y entrégale tus cargas. Jesús rogó que la copa pasara de él, pero finalmente pronunció: no sea como yo quiero, sino como tú.
Ahí reside la clave: no solo pedir, sino también rendirse al propósito divino y confiar en su voluntad. Después de Getsemaní, Jesús se levantó en paz, dispuesto a cumplir su misión. De igual manera, si oramos y dejamos todo en manos de Dios, podemos dormir con la certeza de que Él gobierna. Para quienes oran antes de dormir, la promesa es clara: si Jesús halló serenidad en medio del dolor más profundo de su vida, ¿cuánto más nosotros podemos obtener descanso si aprendemos a orar como Él? Ahora descubramos otra escena donde Jesús nos enseñó a encontrar reposo en medio de la tormenta. El descanso de Jesús en medio de la tormenta. Marcos 4:35-41. Imagina que navegas en una barca en medio del mar, y de pronto se desencadena una tempestad feroz. El viento arrecia con fuerza, las olas amenazan con hundirte, la oscuridad se torna más intensa y todo parece fuera de control. Así se sienten muchos al intentar dormir por la noche. El día concluye, pero la tempestad persiste en su mente y corazón. Las preocupaciones, los temores, las dudas y la ansiedad se alzan como olas furiosas, arrebatándoles la paz y el descanso. Empero en la Biblia hallamos una historia poderosa que enseña que incluso en la tormenta más terrible podemos reposar como Jesús reposó. Jesús durmiendo en la tormenta, en Marcos 4:35-41. Los discípulos atravesaban el mar cuando una gran tempestad los sorprendió. El viento era tan violento y las olas tan altas que su temor creció y sintieron que morirían. ¿Y dónde estaba Jesús en medio de ese caos? Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Jesús dormía en medio de la tormenta con la barca sacudida y los discípulos llenos de pánico. Él descansaba en completa paz. ¿Cómo pudo dormir Jesús en esas circunstancias? La respuesta es sencilla: confiaba plenamente en el Padre. No importaba cuán imponente fuera la tempestad, porque Jesús sabía que Dios tenía el control absoluto de todo. Cuando los discípulos lo despertaron atemorizados, Jesús simplemente se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se aquietó. Luego les formuló una pregunta crucial: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. He aquí el secreto. La fe nos permite dormir en paz aún en medio de la tormenta. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Cada noche muchos de nosotros afrontamos tormentas internas, problemas económicos, preocupaciones familiares, temores sobre el futuro, ansiedad por lo que sucederá mañana. Mas Jesús nos enseña que sin importar cuán grande sea la tempestad, si confiamos en Dios, podemos descansar con calma. Si Jesús pudo dormir en medio de una tormenta real, ¿por qué tú no podrías reposar en medio de tus dificultades? La clave consiste en hacer lo que Él hizo: confiar en el Padre. Jesús sabía que Dios estaba al mando. Tú también puedes descansar con la seguridad de que Dios no te ha abandonado y continúa velando por ti. No enfoques tu mirada en la tormenta, sino en quién va contigo en la barca. Los discípulos se asustaron porque pusieron su atención en las olas, mas olvidaron que Jesús estaba con ellos. Mientras Él esté a tu lado, nada podrá hundirte. Ora antes de dormir y entrégale tus cargas. No te acuestes con el corazón repleto de preocupaciones. Antes de conciliar el sueño, dile a Dios: Señor, dejo mi tormenta en tus manos. Confío en que calmarás las olas y me concederás paz. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, descanso en ti aunque haya tormenta. Al hacerlo, declararás que sin importar lo que enfrentes, has decidido confiar y reposar en Jesús. También dale me gusta al video, porque cada vez que lo haces, este mensaje alcanza a más personas que necesitan aprender a dormir en paz en medio de sus tempestades. Ahora exploraremos un versículo que ha sido refugio de tranquilidad para generaciones enteras: el Salmo 4:8, donde Dios nos promete un descanso seguro en sus brazos. El Salmo de confianza. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Salmo 4:8. Hay noches en las que nuestra mente no nos deja descansar.
Nos acostamos, cerramos los ojos. Sin embargo, los pensamientos siguen acelerados sin cesar esas noches en las que el agotamiento nos vence. Sin embargo, la paz parece inalcanzable. Sin embargo, existe una promesa en la Biblia que nos recuerda que Dios nos brinda un descanso seguro, exento de ansiedad y temor. Una promesa que si la recibimos con fe y la proclamamos, tiene el poder de convertir nuestras noches en un santuario de paz. La clave para dormir en paz. En Salmo 4:8, el rey David pronunció una afirmación asombrosa. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo actúa como una llave espiritual para el descanso. En tan solo una frase, David nos muestra el secreto para dormir con serenidad, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Por qué David podía descansar con tranquilidad? Cuando David escribió este salmo, no se encontraba en un palacio cómodo ni gozando de momentos de calma. Por el contrario, estaba siendo perseguido, rodeado de adversarios, expuesto a un peligro constante. No obstante, en medio de todo eso, pudo afirmar con plena convicción que dormiría en paz. ¿Por qué? Porque su confianza no residía en sus circunstancias, sino en Dios. Él comprendía que el descanso verdadero no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. David nos enseña que la paz es una decisión. Podemos optar por confiar en Dios y reposar, o podemos aferrarnos a nuestras preocupaciones y vivir en ansiedad. ¿Cómo aplicar este versículo en nuestra vida? Declara esta promesa antes de dormir. Cada noche antes de acostarte, repite en voz alta: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entrega tus preocupaciones a Dios. No te vayas a la cama sin antes orar y poner en manos de Dios todo aquello que te inquieta. Recuerda que Dios te protege. Si David pudo reposar rodeado de enemigos, tú también puedes dormir sin inquietudes, sabiendo que Dios vela por ti. Dios te ofrece refugio en la noche. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, en paz me acostaré y dormiré confiando en ti. Con ello estarás proclamando que has decidido descansar en Dios y no en tus propias fuerzas. Ahora descubramos cómo la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, es una herramienta poderosa para liberar nuestra alma antes de dormir. La oración del Padre Nuestro y su poder para la noche. Mateo 6:9-13. Cuando llega la noche y nos preparamos para descansar, nuestra alma necesita alinearse con Dios. No basta con recostarnos físicamente. Debemos rendir nuestro espíritu en manos del Padre. Y no hay mejor manera de hacerlo que con la oración que Jesús mismo nos enseñó, el Padre Nuestro. Esta oración no es una repetición vacía ni un ritual sin sentido. Es un modelo divino, una llave que abre las puertas de la paz, la provisión y la protección de Dios antes de dormir. El poder del Padre Nuestro en la noche. En Mateo 6:9-13, Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo aplicar cada parte de esta oración antes de dormir? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de dormir, reconoce quién es Dios. No es un Dios distante, sino un Padre amoroso que cuida de ti. Alabar su nombre trae paz a tu corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Rinde tu vida a su voluntad. Acepta que Dios tiene el control incluso mientras descansas. Cuando entregas todo a Dios, la ansiedad se desvanece. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No te preocupes por el mañana. Dios ya tiene provisión para cada jornada. Recuerda que Él es tu proveedor, y eso incluye el descanso que requieres. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No te duermas con resentimientos en tu corazón. Perdonar antes de dormir te libera y te permite reposar en paz. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La noche es un momento en que el enemigo ataca con pensamientos de miedo y ansiedad. Al orar esto te cubres con la protección de Dios contra toda obra del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconocer la soberanía de Dios en tu vida te llena de paz. Finaliza tu día proclamando que Dios es tu Rey y tu protector. Dormir con el corazón alineado con Dios. Cada vez que oras el Padre Nuestro antes de dormir, te alineas con la voluntad de Dios y entras en su paz perfecta. No concilias el sueño con cargas, sino con la certeza de que Dios cuida de ti. Hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, oro como Jesús me enseñó y confío en ti. También presiona. Me gusta en el video, pues cada vez que lo haces contribuyes a que más personas descubran la relevancia de esta plegaria en su día a día. Ahora conoceremos cómo Jesús nos enseñó a conquistar la ansiedad nocturna mediante una invitación que renueva nuestra forma de enfrentar las inquietudes. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El poder de Jesús para apaciguar el corazón ansioso. Mateo 11:30. ¿Cuántas ocasiones te has acostado sintiéndote exhausto pero sin lograr reposar? El cuerpo desea dormir, pero la mente permanece alerta, repleta de preocupaciones. Es como si llevaras un peso invisible que te impide hallar paz. Sin embargo, Jesús, con su infinita compasión, nos dejó un llamado poderoso capaz de convertir nuestras noches de zozobra en un descanso profundo y reparador. En Mateo 11:28-30, Jesús afirma: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Qué significa esta promesa para tus horas de sueño? Jesús nos invita a abandonar nuestras cargas antes de acostarnos. Él sabe que con frecuencia nos tendemos en la cama con la mente bullendo de preocupaciones, situaciones económicas complicadas, relaciones fracturadas, temor al mañana. Pero su llamado es contundente: venid a mí. No tienes que llevar esos fardos en solitario. Yo os haré descansar. Este reposo no se limita al plano físico, es un reposo para el alma. La ansiedad y el temor no pueden prevalecer cuando depositamos nuestra confianza en las palabras de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. En la época de Jesús, un yugo unía a dos bueyes para que trabajaran juntos. Jesús no nos deja cargar solos. Él comparte el peso contigo. No es necesario que resuelvas todo antes de dormir. Entrégale tu carga y confía en que Él está obrando. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El adversario desea que creas que todo depende de ti, pero Jesús nos recuerda que al caminar con Él, la carga se vuelve ligera. ¿Cómo poner en práctica este versículo antes de acostarte? Realiza una oración entregándole tus preocupaciones a Jesús. Di: Señor, te entrego mi carga. Confío en que tú me harás descansar. Visualiza a Jesús tomando tus inquietudes. Imagínalo cargando todo lo que te angustia y dejándote solo con su paz. Recuerda que el descanso es un obsequio de Dios. No es un privilegio, sino una promesa. Dios desea que duermas tranquilo. Ahora, aprenderemos del ejemplo de un hombre que convirtió la oración en un hábito de fe y halló descanso en Dios aún en los instantes más duros. Daniel, el hombre que oraba 3 veces al día y dormía confiado en el Señor. El ejemplo de Daniel: oración constante y reposo confiado. Daniel 10:23. Imagínate encontrarte en una situación donde, por el simple hecho de orar, puedes ser condenado a muerte. Piensa que cada noche al arrodillarte para hablar con Dios, sabes que hay personas preparadas para acusarte y llevarte ante el rey para que te ejecuten. Eso fue exactamente lo que enfrentó Daniel. Pero a pesar del peligro, él nunca dejó de orar. Y por esa razón Dios lo resguardó y le otorgó paz aún en la prueba más grande de su existencia.
Daniel, un hombre que dormía confiado en Dios. En Daniel 10, la Biblia dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no interrumpió su oración ni siquiera cuando supo que su vida corría peligro. Su confianza en Dios era tan firme que no permitió que el temor lo alejara de su comunión con el Señor. La clave del reposo de Daniel: oración constante. Orar era su rutina, no una reacción al miedo. Daniel no empezó a orar cuando se desató la crisis. Él ya tenía una vida de oración. Por eso, cuando llegó la prueba, simplemente siguió confiando en Dios como siempre lo había hecho. No ocultó su fe aunque supiera que lo vigilaban. Daniel oró con sus ventanas abiertas. Esto nos enseña que no debemos avergonzarnos de nuestra relación con Dios, ni siquiera en tiempos de dificultad. Su confianza en Dios lo llevó a descansar incluso en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado a los leones, no luchó ni resistió. No vemos en la Escritura que Daniel gritara o suplicara, sencillamente confió en que Dios lo protegería. En Daniel 6:22, tras pasar la noche en el foso, Daniel le dijo al rey: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. ¿Cómo aplicar la lección de Daniel antes de acostarte? Haz de la oración un hábito diario. No esperes a atravesar una crisis para orar. Conversa con Dios cada noche antes de dormir. No temas mostrar tu fe. Si otros presencian que oras y confías en Dios, tu testimonio podrá motivarlos a hacer lo mismo. Confía en que Dios es tu protector. Así como Dios cerró la boca de los leones para proteger a Daniel, Él también puede guardarte de todo mal mientras duermes. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en ti como lo hizo Daniel. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan a confiar en Dios para dormir en paz. Ahora vamos a descubrir una verdad increíble. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que Él mismo oró por nosotros antes de partir. Vamos a ver cómo la oración de Jesús en Juan 17:7 nos da seguridad antes de dormir. Jesús ora por sus discípulos. Protección, paz para sus seguidores. Juan 7:9-26. Y antes de enfrentar la cruz, Jesús hizo algo que nos revela el inmenso amor que tiene por nosotros. Oró por sus discípulos y por todos los que creeríamos en Él en el futuro. Es decir, Jesús oró por ti antes de que nacieras. En Juan 17 encontramos una de las oraciones más poderosas de Jesús. No fue una oración cualquiera, sino una intercesión, en la que Él pidió por nuestra protección, unidad y santificación. Jesús oró para que estemos seguros en Dios. En Juan 11, Jesús dijo: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Esto significa que antes de ir a la cruz, Jesús ya había pedido a Dios que te guardara. No importa lo que enfrentes en la vida o en la noche, Jesús ya intercedió por ti y su oración sigue vigente hoy. Jesús oró para que tengamos su paz. En Juan 17:15, Jesús continuó orando: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús sabía que el mundo está lleno de peligros, pero en lugar de pedir que Dios nos apartara de ellos, oró para que estuviéramos protegidos en medio de cualquier situación. Esto nos recuerda que cuando nos vamos a dormir podemos hacerlo con la confianza de que Jesús ya ha pedido al Padre que nos guarde. Jesús oró por nuestra unidad con Dios. En Juan 17:20. Jesús dijo: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí Jesús estaba orando por cada persona que llegaría a la fe en el futuro, es decir, por nosotros. Jesús no solo oró por los discípulos de aquel tiempo, sino que pensó en ti,
y pidió a Dios que siempre estuvieras unido a Él. ¿Cómo aplicar esta oración en nuestra vida antes de dormir? Recuerda que Jesús ya oró por tu protección. Antes de dormir, declara en fe que Dios te guarda del mal. Descansa en la paz de Cristo. Si Jesús oró por ti, no tienes por qué temer. Su intercesión sigue vigente y Él sigue a la derecha del Padre orando por ti. Agradece a Dios por su amor. No te acuestes sin darle gracias a Dios porque incluso antes de que nacieras, Jesús ya estaba orando por tu bienestar. Ahora vamos a ver cómo Dios no solo nos guarda espiritualmente, sino que también nos da descanso físico y restauración tal como lo hizo con el profeta Elías cuando estaba agotado y sin fuerzas. La historia de Elías y el ángel. Dios provéese. Todo descanso sobrenatural. Julio Reyes 19. Hay momentos en los que el cansancio no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Nos sentimos agotados sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante. Eso mismo le sucedió al profeta Elías. Fue un hombre valiente que desafió a los falsos profetas y vio grandes milagros de Dios. Pero hubo un momento en su vida en el que se sintió tan cansado y desanimado que solo quería dormir y no despertar. Si alguna vez has sentido un cansancio profundo en el alma, esta historia es para ti. Elías, un hombre de Dios que se sintió agotado. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego del cielo, Elías pensó que el pueblo se volvería completamente a Dios. Pero en lugar de eso, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y él huyó completamente agotado y con miedo. En Primero Reyes 19:4, la Biblia dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías estaba tan cansado, tan abrumado, tan desanimado, que prefirió dormir para no enfrentar su realidad. Dios no lo reprendió, sino que le dio descanso y alimento. En lugar de regañarlo, Dios le dio exactamente lo que necesitaba: descanso y alimento. En primero dice, Reyes 5:6 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dios no le exigió que siguiera adelante inmediatamente. Primero permitió que descansara y luego lo alimentó. Después de descansar y alimentarse, Elías recibió un fortalecimiento divino para continuar. ¿Qué nos revela esta narración acerca del descanso? Dios conoce tu cansancio. No tienes que ocultar tu fatiga ante Él. Él comprende tus dificultades y desea restaurarte. El reposo es un obsequio del Señor. En ocasiones, lo más espiritual que puedes hacer es conciliar el sueño y confiar en que Dios continúa actuando. Él te dará fortaleza para lo que venga. Así como renovó las fuerzas de Elías tras su descanso, te proveerá energía cada amanecer. ¿Cómo poner en práctica esta lección antes de acostarte? Ora y expresa a Dios tu sentir. Si estás exhausto, dírselo a Él. No te condenará. Al contrario, te concederá reposo. Confía en que Dios vela por ti mientras duermes. Incluso en tu descanso, Él obra en tu vida. Levántate renovado. Al despertar, recuerda que Dios tiene un plan para ti y seguirá guiándote. Quiero que escribas en los comentarios, Señor, descanso en ti y recibo nuevas fuerzas. También dale me gusta al video porque así estarás colaborando a que más personas descubran que Dios ofrece reposo y renovación a los fatigados. Ahora exploraremos cómo Pablo y Silas, durante la noche más oscura de sus vidas, emplearon la alabanza como llave para hallar paz y liberación en medio de la tiniebla. El canto de Pablo y Silas en la prisión, adoración antes del descanso. Hechos 16, 25, 26. La noche adquiere un significado especial en la Escritura. Para muchos es el instante más complejo del día cuando las preocupaciones se exacerban
y la ansiedad intenta apoderarse del corazón. Sin embargo, la Biblia nos presenta un principio poderoso. La alabanza rompe cadenas y brinda serenidad aún en la hora más oscura. Esto fue justamente lo que ocurrió con Pablo y Silas al ser encarcelados injustamente. En lugar de sucumbir a la desesperación, tomaron una decisión radical. En vez de lamentarse, comenzaron a entonar himnos de adoración a Dios. Y lo que aconteció después transformó todo. Una noche cargada de sombras y grilletes. Según Hechos 16, 22, 24. Pablo y Silas fueron golpeados y lanzados a un calabozo tenebroso con los pies sujetos en el cepo. Desde la perspectiva humana parecía que no había salida. Se encontraban en medio del sufrimiento sin garantía de sobrevivir. Pero en el versículo 26 sucede algo asombroso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Decidieron exaltar al Señor en medio de la adversidad. No esperaron a que su circunstancia mejorara para alabar. Aún en el dolor alzaron su canto y adoraron. El poder de la adoración en la noche. Cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, Dios intervino de forma sobrenatural. En Hechos 16, 26, dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí radica una clave espiritual. La alabanza libera cadenas y convierte la oscuridad en luz. ¿Cómo implementar esto antes de dormir? En lugar de acostarte con inquietud, descansa en alabanza. Reproduce una canción de adoración antes de cerrar los ojos y deja que la presencia de Dios inunde tu habitación. Agradece a Dios por el día, aunque haya sido difícil. La gratitud propicia paz. Cuando reconoces que Dios domina todo, el temor se desvanece. Recuerda que la alabanza tiene poder. No importa lo que enfrentes. Al adorar, Dios obra a tu favor. Ahora descubriremos cómo el Salmo 91 nos muestra la promesa de protección divina que nos ampara cada noche. Jesús, nuestro refugio seguro en la oscuridad. Salmo 91, versículos 1-16. Cuando cae la noche, muchas personas experimentan temor, miedo a lo desconocido, a la soledad, a lo que pueda suceder mientras duermen. Algunos luchan con pensamientos sombríos, ataques espirituales o insomnio que roba la tranquilidad. Pero Dios nos dejó en la Biblia una promesa poderosa y eterna de resguardo. El Salmo 91, una oración de refugio y seguridad para los hijos de Dios. Este salmo no es solo un poema, es un escudo espiritual. Cada palabra recuerda que al confiar en Dios, vives bajo su protección tanto de día como de noche. La promesa de resguardo nocturno en el Salmo 91. Veamos algunos versículos esenciales. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si permaneces en Dios, habitas bajo su cobertura constante. Versículo 5. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Dios asegura que los temores de la noche no prevalecerán sobre ti. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ángeles del Señor son enviados para protegerte mientras duermes. ¿Cómo aplicar el Salmo 91? Antes de acostarte, léelo en voz alta antes de dormir. Declarar la palabra de Dios refuerza tu fe y ahuyenta el miedo. Ora y encomienda tu noche a Dios. Di: Señor, me refugio en ti. Confío en tu protección. Descansa sabiendo que el Señor vela por ti. No debes temer. Dios vela por ti. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, me refugio en ti y duermo en paz. Además, dale me gusta al video, ya que así ayudarás a que más personas descubran el poder del Salmo 91. A continuación exploraremos otra promesa poderosa. Dios no solo nos brinda paz, también nos entrega el reposo que tanto necesitamos. El descanso de los justos. Dios concede el sueño a su amado. Salmo 122. ¿Cuántas veces te has a ti sentido consumido por el cansancio? Y pese a eso no logras conciliar un sueño reparador. Te acuestas exhausto, pero tu mente no descansa.
se llena de inquietudes, sin hallar verdadero reposo. Dios entiende nuestra necesidad de dormir y desea que nuestro descanso sea sereno. En la Biblia dejó una promesa maravillosa que con frecuencia pasamos por alto. Salmo 127:2. En vano madrugáis, y tarde vais a reposar, y coméis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué implica esta promesa? Dios anhela que confíes en Él en lugar de angustiarte. Este versículo nos demuestra que el afán no soluciona nada. Trabajar hasta altas horas, vivir ansioso o intranquilo, no es la respuesta. Dormir es un regalo divino. Si eres hijo de Dios, el descanso es una bendición en tu vida. No tienes que forzarte a dormir. Dios ya te ha otorgado el sueño como dádiva. Cuando confías en Él, el insomnio se desvanece. La razón por la que muchos no descansan es porque cargan con responsabilidades que no les corresponden. Si aprendes a entregar todo a Dios, Él te concederá reposo. ¿Cómo poner en práctica este versículo antes de dormir? No te inquietes por el día que vendrá. Dios ya lo tiene bajo control. Ora y recibe el descanso que proviene de Dios. Di, Señor, recibo el sueño que me das como baebio. Descansa sabiendo que Dios vela por ti. Si Dios te cuida, puedes conciliar el sueño sin temor. Ahora descubramos una historia asombrosa. Samuel, un niño que aprendió a percibir la voz de Dios en la noche. ¿Y cómo podemos imitar este ejemplo? El ejemplo de Samuel, escuchar la voz de Dios en la noche. 1 Samuel 3, 1-10. Cuando la noche desciende y todo enmudece, es el instante ideal para atender a la voz de Dios. ¿Cuántas veces estamos tan distraídos por nuestras preocupaciones que no notamos su llamado? En la Biblia, hallamos la historia de Samuel, un niño que aprendió a distinguir la voz de Dios en plena noche. Samuel escucha el llamado de Dios en la noche. En 1 Samuel 3, la Escritura narra que Samuel servía en el templo desde niño, pero todavía desconocía la voz de Dios. Una noche mientras dormía sintió que alguien lo llamaba, y Jehová lo llamó, y él respondió, «Heme aquí». 1 Samuel 3:4. Samuel creyó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, por lo que acudió a preguntarle. Sin embargo, Elí le respondió que no lo había convocado. Esto se repitió en 3 ocasiones hasta que Elí comprendió que era Dios quien hablaba. Entonces le aconsejó a Samuel, «Si te llamaré, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. Al obedecer Samuel, Dios comenzó a revelarle grandes maravillas. ¿Qué lección nos deja esta historia? Dios continúa hablándonos en la noche. A veces en el silencio de la oscuridad, Él desea comunicarse con nosotros, pero no lo identificamos. Debemos aprender a responder a su voz. No ignores cuando sientas que Dios coloca algo en tu corazón antes de dormir. La noche no existe solo para reposar, sino también para recibir dirección. Muchos momentos de revelación en la Biblia ocurrieron durante la noche. ¿Cómo aplicar esto antes de acostarte? Antes de dormir, eleva esta oración. Señor, si quieres hablarme, aquí estoy. Háblame, que tu siervo oye. Escucha en tu espíritu. En múltiples ocasiones, Dios se dirigirá a ti por medio de un versículo, un pensamiento o una sensación de paz. Anota lo que Dios te revele. Si Dios pone algo en tu corazón, apúntalo. Podría ser la respuesta que has estado aguardando. Escribe en los comentarios, Señor, habla, que tu siervo oye. Además, da me gusta al video, porque al hacerlo ayudarás a que más personas aprendan a escuchar la voz de Dios en la noche. Ahora bien, descubramos una enseñanza extraordinaria de Jesús. Cómo vencer la preocupación y confiar en Dios para el día que vendrá. Jesús nos instruye a no angustiarnos por el mañana. Mateo 6:25-34. Las noches se suelen convertirse en el escenario donde nuestra mente se inunda de sobresaltos. Nos acostamos pensando en lo que acontecerá mañana, en los problemas aún sin resolver, en las decisiones que hemos de tomar. Pero Jesús nos dejó una enseñanza que, si la practicamos, nos liberará de la ansiedad nocturna y nos permitirá dormir en paz. En Mateo 6:25-37 Jesús pronunció estas palabras: «No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
¿qué habéis de vestir? ¿Acaso la vida no es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Jesús nos enseña a confiar en la provisión de Dios. Jesús ofrece varios ejemplos de cómo Él cuida de su creación. Las aves no trabajan ni se preocupan, y aún así, Dios las alimenta. Los lirios del campo no se afanan por vestirse, pero Dios los engalana con su hermosura. Después plantea una pregunta clave. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Con esto Jesús nos recuerda que si Dios atiende a aves y flores, ¿con cuánta más razón nos sostendrá ciertos a nosotros sus hijos? ¿Para qué preocuparnos si eso no altera nada? Jesús afirma en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Es decir, preocuparse no produce ningún cambio. Solo nos arrebata la paz e impide que confiemos en Dios. La clave para superar la ansiedad antes de dormir, Jesús la propone en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él se ocupará de todo lo demás. Finalmente Jesús declara en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos concentrarnos únicamente en el hoy, pues Dios controla nuestro mañana. ¿Cómo aplicar este principio antes de acostarte? Entrégale a Dios cada una de tus preocupaciones. Ora diciendo, Señor, pongo mi mañana en tus manos, confío en ti. Recuerda que Dios ya está presente en tu porvenir. No necesitas conocer todas las respuestas. Él tiene un plan. Duerme con la convicción de que Dios es tu proveedor. Si Él sostiene a las aves y viste a las flores, también cuidará de ti. Ahora veamos otra promesa extraordinaria. ¿Cómo nos permite dormir en paz la certeza de estar en las manos de Dios? La seguridad de permanecer en sus manos. Juan 10:27-29. Uno de los temores más profundos del ser humano es la inseguridad, la incertidumbre respecto al futuro, el miedo a perder lo que poseemos o a que algo malo nos ocurra. Sin embargo, Jesús nos legó una promesa poderosa que nos afirma que nada ni nadie puede quitarnos de sus manos. En Juan 10:27-29, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué implica esta promesa? Dios nos conoce de manera personal. Jesús afirma, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No somos un número para Dios. Él sabe quiénes somos y vela por nosotros. Nuestra vida está en sus manos. Jesús declara que nos otorga vida eterna y que jamás pereceremos. No importa lo que suceda en este mundo, en Cristo estamos a salvo. Nadie puede arrebatar nuestra protección, ni el enemigo, ni los problemas, ni las dificultades. Cuando descansamos, seguimos bajo su cuidado. ¿Cómo hacer que esta promesa sea parte de tu rutina nocturna? Recuerda que en Dios estás a salvo. Sin importar lo que ocurra, nadie puede arrancarte de su protección. Confiesa en oración tu confianza en sus manos. Ora y di, Señor, descanso en ti porque estoy en tus manos. Duerme con paz sin temor. Si Dios te sostiene, no hay motivo para la preocupación. Quiero que escribas en los comentarios, Señor, estoy en tus manos y descanso en ti. Además, dale me gusta al video, pues al hacerlo, ayudas a que más personas descubran esta verdad tan poderosa. Ahora consideremos otra promesa asombrosa. Cómo fluye la paz de Dios como un río en nuestra vida, y nos llena de serenidad la paz de Dios como un río. Isaías 66, 12, 13. En la vida existen momentos en los que la ansiedad y el estrés nos abruman como un caudal fuera de control, pero Dios promete una paz que circula suave como un río interminable, llenándonos de calma y descanso. En Isaías 66, 12, 13. Dios pinta una imagen maravillosa de su paz, porque así dice Jehová:
He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un torrente que pasa, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Qué revela este pasaje sobre la paz de Dios? Su paz es ininterrumpida y constante. No se trata de un alivio pasajero o delicado. Es un río que nunca se agota y siempre está disponible para nosotros. Dios nos reconforta como una madre a su hijo. Al igual que un bebé se siente seguro en los brazos de su madre, podemos sentirnos tranquilos en los brazos de Dios. No precisamos luchar por esa paz, solamente recibirla. Un río no se esfuerza, simplemente fluye. Así es la paz divina en nuestras vidas cuando confiamos en Él. ¿Cómo recibir esa paz antes de dormir? Cierra los ojos e imagina un río de paz inundando tu ser. Visualízate en un lugar apacible junto a un río de aguas serenas. Ese es el fluir de la paz de Dios sobre ti. Ora y entrégale a Dios todas tus inquietudes. Di: Señor, recibo tu paz como un río que llena mi vida y mi descanso. Cree que Dios te consuela y te guarda. Si Dios te ama con el cariño de una madre a su hijo, jamás te faltará su paz. Ahora veremos otra promesa poderosa, la forma en que el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador y camina con nosotros en cada noche, brindándonos paz y guía. La presencia del Espíritu Santo como consuelo nocturno. Juan 14, 26, 27. En cuanto cae la noche y todo se aquieta, puede ser un tiempo de serenidad o un momento de lucha interior. Muchos experimentan ansiedad, miedo o incluso soledad en la penumbra, pero Jesús nos dejó una promesa extraordinaria. El Espíritu Santo permanece a nuestro lado en todo instante, también en la noche, para darnos alivio y tranquilidad. En Juan 14, 26, 27. Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué implica esta promesa para nosotros cuando cae la noche? El Espíritu Santo es nuestro consolador. No caminamos en soledad. Aunque reine el silencio, el Espíritu de Dios habita en nuestro interior y nos colma de paz. Nos remite a las promesas de Jesús. Cuando aflora el temor o la angustia, el Espíritu Santo evoca en nosotros la palabra de Dios y nos infunde confianza. Nos regala una paz que el mundo no sabe ofrecer. No se trata de una calma basada en las circunstancias, sino en la misma presencia divina. ¿Cómo poner en práctica esta promesa antes de descansar? Invita al Espíritu Santo a inundar tu habitación. Antes de acostarte, di: Espíritu Santo, lléname con tu paz y tu presencia. Reflexiona en la palabra de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo te capacita para comprender y rememorar las promesas de Jesús. Reposa con la certeza de que no estás abandonado. El Espíritu Santo vela por ti mientras duermes. Quiero que escribas en los comentarios: Espíritu Santo, lléname de tu paz y consuélame esta noche. También pulsa me gusta en el video, porque de ese modo ayudarás a que más personas descubran el alivio que da el Espíritu Santo en sus horas de angustia. Ahora analizaremos otra enseñanza impactante: cómo Job, en medio de su adversidad, aprendió a tener fe en Dios y alcanzó descanso en plena prueba. El ejemplo de Job. Paz en medio de la prueba. Job 11, 13, 19. Existen noches en que el dolor y la incertidumbre nos roban el sueño. Nos cuestionamos por qué Dios permite ciertos desafíos, por qué las circunstancias no fluyen como quisiéramos, por qué todo parece venirse abajo. Si alguien en las Escrituras vivió algo parecido, fue Job. Lo perdió todo: su familia, su salud, sus bienes y su tranquilidad. Mas en medio de su dolor, aprendió a fiarse de Dios y halló reposo. La clave de Job para conciliar el sueño en paz. En Job 11:13,
Uno de sus amigos le ofrece un consejo que, aunque no perfecto, encierra una verdad profunda. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué se extrae de esto? Dios nos garantiza seguridad incluso en épocas complejas. Aun cuando Job perdió todo, Dios nunca lo desamparó. El sufrimiento no es eterno. Te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Lo que hoy te aflige mañana será solo un recuerdo. Confiar en Dios nos brinda la calma nocturna. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Cuando descansas tu confianza en Dios, el temor se disipa y el reposo llega. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Entrega tu aflicción a Dios en oración. Dile: Señor, aunque no comprenda, pongo mi confianza en ti. Recuerda que la prueba es pasajera. Dios tiene un propósito y restaurará lo que perdiste. Duerme con la certeza de que Dios está obrando a tu favor. Aunque no lo percibas, Él está actuando en tu beneficio. Ahora abordaremos una de las oraciones finales de Jesús, cómo en la cruz nos mostró a entregar todo en manos del Padre antes de descansar. Jesús y la oración en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Hay momentos en la existencia donde no nos queda alternativa, más que confiar plenamente en Dios. Y en la cruz, en el instante más doloroso de su vida, Jesús nos enseñó a deponerlo todo al Padre antes de su último aliento. En Lucas 23:46, Jesús pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego exhaló. ¿Qué significa esta oración para nosotros previo a dormir? Jesús nos instruyó a rendirnos sin reservas ante Dios. Aun cargado de dolor, Jesús confió su espíritu al Padre con seguridad absoluta. Si Él logró depositar su confianza en Dios en su última hora, ¿cuánto más podemos hacerlo nosotros antes de acostarnos? Cuando confiamos nuestra vida a Dios, hallamos paz. Jesús nos mostró que entregarnos a Dios no representa debilidad, sino la manifestación más elevada de fe. Dios gobierna nuestra vida y nuestro reposo. No existe sitio más seguro que permanecer en las manos del Padre. ¿Cómo poner en práctica esta oración antes de acostarte y entregar tu vida a Dios cada noche? Pronuncia: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi descanso. Detén tu lucha contra las preocupaciones. Si Jesús confió en Dios en la cruz, tú también puedes confiar en Él en cualquier situación. Descansa con la certeza de que Dios vela por ti. Tus noches reposan en sus manos. Tu vida está a salvo en Él. Quiero que en los comentarios escribas: Padre, en tus manos encomiendo mi descanso. Asimismo, dale me gusta al video, pues así contribuirás a que más personas aprendan a confiar en Dios antes de irse a dormir. Ahora, exploraremos otra clave espiritual para el descanso: cómo el perdón nos libera y nos posibilita conciliar un sueño de verdadera paz. La relación entre el perdón y la paz. Antes de dormir. Efesios 4:26-27. ¿Cuántas veces te has acostado con el corazón pesado reviviendo una discusión, una traición o una herida del pasado? Dormir con rencor en el pecho equivale a intentar descansar con una piedra agobiando el pecho. Dios comprende que el resentimiento y la ausencia de perdón nos arrebatan la paz. Por eso nos brindó una instrucción clara en la Biblia. En Efesios 4:26-27 leemos: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué implica este pasaje para nuestras noches? El perdón se convierte en una llave para el descanso. Si te acuestas con enojo o rencor, ese sentimiento te perseguirá durante la noche y perturbará tu reposo. Guardar rencor brinda oportunidad al enemigo. La falta de perdón abre las puertas a la angustia, el insomnio y la ansiedad.
Satanás utiliza el rencor para despojarnos de la paz. Dios nos invita a perdonar antes de ir a dormir. No implica que la herida se desvanezca al instante, sino que decides liberar esa carga y confiarla a Dios. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza al acostarte? Examina tu corazón antes de acostarte. Pregúntate, ¿hay alguien a quien debo perdonar esta noche? Realiza una oración de liberación. Pronuncia, Señor, hoy suelto el enojo y el dolor. Perdono y descanso en tu paz. Recuerda que el perdón es un obsequio para ti. No perdonas porque la otra persona lo merezca, sino porque tu corazón ansía paz. Ahora descubriremos otra clave poderosa. La oración de Jesús en el Monte de los Olivos nos enseña a velar y orar antes de ir a dormir. Jesús y los discípulos en el Monte de los Olivos representan cómo orar para no caer en tentación. Mateo 26:41. Antes de afrontar la cruz, Jesús condujo a sus discípulos al Monte de los Olivos, un sitio de profunda oración. Él sabía que la batalla espiritual era concreta y que el enemigo arremetería con fuerza en los instantes de mayor debilidad. En aquella noche decisiva, Jesús les entregó una instrucción que también resulta esencial para nosotros antes de acostarnos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús más los requería. No comprendieron la relevancia de la oración en ese instante. Y más tarde, cuando llegó la prueba, su falta de preparación provocó que huyeran y negaran a Jesús. ¿Qué nos instruye este pasaje acerca de nuestras noches? La oración en la noche nos resguarda de la tentación. Muchas batallas espirituales se libran en la noche, pensamientos de ansiedad, temor, tentaciones y embates del enemigo. Jesús nos enseñó que la clave para triunfar es velar y orar antes de dormir. La carne es débil, pero el espíritu se fortalece en la oración. Nuestra mente y nuestro cuerpo pueden hallarse exhaustos, pero nuestro espíritu se robustece al orar. Si dejamos que el cansancio nos venza, descuidamos nuestra vida espiritual. Las pruebas más duras llegan cuando menos las anticipamos. Los discípulos no conocían lo que acontecería, pero Jesús sí. Tú tampoco sabes qué desafíos traerá el mañana, pero si oras antes de dormir, estarás preparado. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza al acostarte? Antes de acostarte, tómate un instante para orar. No es necesaria una plegaria extensa, sino genuina. Pronuncia: Señor, fortaléceme y protégeme del mal mientras descanso. Solicita a Dios fuerza para resistir la tentación. Si batallas con pensamientos negativos o deseos que te alejan de Dios, entrégaselos en oración antes de dormir. Conviértela en un hábito, no permitas que el cansancio te impida hablar con Dios antes de descansar. Deseo que escribas en los comentarios: Señor, velaré y oraré para mantenerme firme en ti. Además, dale me gusta al video. Al hacerlo, ayudarás a que más personas comprendan la importancia de la oración nocturna. Ahora descubriremos una oración antigua y poderosa, que Dios mismo instauró como una bendición para su pueblo. La bendición sacerdotal, una plegaria que podemos proclamar antes de dormir, la bendición sacerdotal como oración nocturna. La bendición sacerdotal es una plegaria que podemos proclamar antes de dormir. Se trata de la bendición sacerdotal como oración nocturna mencionada en Números 6:24-26. Desde la antigüedad, Dios instituyó una bendición especial para su pueblo, una oración que traía protección, paz y la certeza de su presencia con ellos. Esta plegaria ha sido llamada la bendición sacerdotal y ejerce un poder profundo cuando la pronunciamos antes de acostarnos. En Números 6:24-16, Dios instruyó a Moisés para que Aarón y sus hijos bendijeran al pueblo de Israel con estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y qué implica esta oración para nuestras noches? Jehová te bendiga y te guarde. Nos recuerda antes de dormir que Dios es nuestro protector y cuidador. No importa lo que enfrentemos,
Su bendición está sobre nuestra vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nos asegura que Dios jamás nos abandona. Su luz brilla sobre nosotros incluso en la oscuridad nocturna, mientras su misericordia nos cubre y renueva día tras día. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Nos regala la paz divina como el mejor obsequio antes de dormir. Cuando Dios levanta su rostro sobre nosotros, significa que su favor está con nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta oración antes de acostarnos? Declara cada noche esta bendición sobre tu vida y la de tu familia. Antes de acostarte, dilo en voz alta: Jehová me bendice y me guarda. Jehová resplandece sobre mí y me da su paz. Confía en que Dios vela por ti. Mientras duermes, Él continúa cuidándote. Descansa con la seguridad de que Dios te ha bendecido. Y no hay nada que temer, pues su paz ya se ha posado sobre ti. Ahora examinemos otro principio esencial: cómo Dios nos fortalece durante el descanso y nos renueva para un nuevo día. La fortaleza que proviene del Señor para iniciar un día fresco se aborda en Isaías 40, 29, 31. Al caer la noche, muchos se acuestan con el cuerpo fatigado y el alma exhausta. Las luchas diarias, las inquietudes por el mañana y el peso de la vida pueden hacer que el descanso no sea suficiente. Sin embargo, Dios nos ha regalado una promesa poderosa. Él renueva nuestras fuerzas mientras descansamos en Él. En Isaías 40, 29, 31. La Biblia afirma: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué representa esta promesa para nuestras noches? Que Dios refresca nuestras energías mientras descansamos en su presencia. No se trata únicamente de descanso físico, sino también de renovación espiritual. Dormir confiando en Dios nos revitaliza para el día siguiente. No importa cuán débiles nos sintamos, Dios nos fortalece. Habrá jornadas en las que sintamos que ya no podemos más, pero Dios declara: Yo te doy nuevas fuerzas. Esperar en Dios nos concede la capacidad para persistir. Al igual que el águila que se eleva sobre la tempestad, Dios nos concede la fuerza para superar cualquier prueba. ¿Cómo podemos aplicar esta promesa antes de dormir y entregar nuestro cansancio a Dios? Di: Señor, renueva mis fuerzas y lléname de tu paz. Descansa con la convicción de que Dios está obrando en ti. No te angusties por el mañana. Dios ya está preparando energías renovadas para ti. Recuerda que tu reposo en Dios te equipa para grandes cosas. Él tiene planes para ti y cada nuevo día representa una oportunidad de contemplar su gloria. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, renueva mis fuerzas mientras descanso en ti. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás contribuyendo a que más personas descubran que Dios fortalece a quienes esperan en Él. Ahora vamos a explorar otra verdad poderosa: cómo la fe en Jesús nos ayuda a dormir sin temor y con un corazón tranquilo. La fe que proporciona descanso se menciona en Juan 14:1. El insomnio y la ansiedad son síntomas de un corazón turbado. Cuando nuestra mente no descansa es porque hay inquietud dentro de nosotros. Pero Jesús nos ofreció una instrucción clara para esos momentos. En Juan 14, Jesús dijo: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Esta es una de las expresiones más impactantes que pronunció. Él sabía que en este mundo tendríamos dificultades, pero nos enseñó que el secreto para dormir en paz es la fe. ¿Qué significa esta enseñanza para nuestras noches? Un corazón turbado no puede descansar. Jesús nos dice: No se turbe vuestro corazón. Esto significa que tenemos la opción de confiar o de preocuparnos. La fe en Jesús es la respuesta a la ansiedad nocturna. Jesús no solo nos advierte que no nos preocupemos, sino que nos ofrece un motivo para confiar, para creer en Él. Cuando confiamos en Dios,
la paz inunda nuestro corazón. Si confías en que Dios vela por ti, no tienes nada que temer. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Cuando experimentes ansiedad, repite este versículo en tu mente y en tu corazón manteniendo la confianza en que Jesús cuida de ti. No permitas que tu corazón se inquiete. Crees en Dios. Apuesta también por mí. Ora y entrega todo lo que te preocupa a Jesús. Di: Señor, elijo confiar en ti y reposar en tu paz. Descansa con la certeza de que Dios está al mando. Tu confianza en Jesús es la llave para dormir tranquilo. Ahora contemplaremos otra imagen preciosa que Jesús nos muestra. Él es nuestro buen pastor y nos cuida mientras descansamos. Jesús, el buen pastor, que vela por sus ovejas. Juan 10, 11, 15. Al caer la noche, muchos experimentan temor, soledad o inseguridad, pero Jesús nos regaló una imagen preciosa que nos permite recordar siempre que estamos bajo su protección. Él es nuestro buen pastor. En Juan 10, 11, Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta afirmación no solamente revela el amor de Jesús, sino también su promesa de cuidarnos en todo instante, incluso durante nuestro descanso. ¿Qué implica esto para nuestras noches? Jesús nos guarda mientras dormimos. Tal como un pastor protege su rebaño, Jesús nos defiende en todo momento. Él entregó su vida por nosotros, lo que demuestra que tenemos un valor inmenso para Él. No somos ovejas desamparadas. Somos queridos y atendidos por el Pastor eterno. Ningún peligro puede arrebatarnos de sus manos. Un buen pastor nunca abandona a sus ovejas. Jesús está a tu lado incluso en la oscuridad de la noche. ¿Cómo poner en práctica esta verdad al momento de ir a la cama? Visualiza a Jesús velando por ti. Él se ocupa de tu hogar, de tu familia y de tu descanso. Ora y confía tu noche al buen pastor. Di: Señor, en tus brazos de pastor duermo en paz. Recuerda que no estás solo. Aunque el mundo esté dormido, Jesús permanece despierto cuidándote. Escribe en los comentarios: Señor, eres mi buen pastor y duermo en tu paz. Dale me gusta al video. Al hacerlo, ayudarás a que más personas conozcan el cuidado dado de Jesús en sus vidas. Ahora descubriremos otra clave espiritual: cómo la gratitud transforma nuestras noches y nos llena de serenidad antes de dormir. El poder de la gratitud al anochecer. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Muchas personas concluyen su jornada centradas en lo que salió mal, en lo que les falta o en lo que aún no se ha resuelto. Sin embargo, Dios nos presenta una clave poderosa para descansar en paz: la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, la Biblia dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Dios nos instruye que agradecer es su deseo para nosotros. Y cuando lo hacemos, nuestra perspectiva se transforma. ¿Por qué la gratitud nos permite dormir mejor? Porque nos enfoca en lo que Dios ha obrado, no en lo que nos falta. En lugar de concentrarnos en los problemas, recordamos las bendiciones del día. Nos llena de alegría y disipa la ansiedad. La gratitud aleja el temor y nos conduce a la paz. Nos fortalece para confiar en Dios en el mañana. Si Dios estuvo contigo hoy, también lo estará en el día siguiente. ¿Cómo poner en práctica la gratitud antes de dormir? Antes de acostarte, menciona 3 cosas por las que te sientas agradecido. Puede ser algo grande o algo sencillo, pero reconócelas en oración. Lleva un diario de gratitud. Anota cada noche de qué manera percibiste la mano de Dios en tu jornada. Descansa con un corazón rebosante de gratitud. Cuando agradeces, tu espíritu halla reposo en la paz de Dios. Ahora veremos otra historia conmovedora: cómo Ana, una mujer atribulada, halló paz y descanso tras derramar su corazón en oración. La oración de Ana: dejar nuestras cargas a los pies de Dios. Samuel 1, 10, 18. Existen noches en que el peso en el corazón es tan abrumador que hallar descanso parece imposible.
Preocupaciones, sueños no realizados, heridas del pasado. Todo adquiere más fuerza cuando nos acostamos. Ana, una mujer que padeció durante años, nos legó un principio fundamental para descansar en paz, entregarnos nuestras cargas a las manos de Dios y confiar en su respuesta. La angustia de Ana y su oración. Enco y Samuel. Osaías. La Biblia dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no lograba concebir, lo cual le provocaba un dolor hondo. Día tras día su tristeza crecía, hasta que decidió ir al templo y derramar su alma en oración. Lo notable es que luego de orar algo cambió en su interior. En 100 Samuel 1:18 dice, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Aún no había recibido su milagro, pero tras orar su corazón halló descanso. ¿Qué nos enseña Ana acerca de descansar en paz? No acumules el dolor en tu corazón. Llévaselo a Dios en oración. Ana no retuvo su angustia. La depositó en el altar. La paz precede a la respuesta. Ana no presenció su milagro de inmediato, pero dejó de estar afligida tras orar. Cuando confías en Dios puedes dormir con serenidad. Ana dejó de inquietarse porque comprendió que Dios ya la había escuchado. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza antes de dormir? Derrama tu corazón en oración y no acumules angustias en tu mente. Cuéntale a Dios todo lo que sientes y confía en que tu ruego ya ha sido oído. No necesitas ver hoy la respuesta para descansar en paz. Duerme con la certeza de que Dios está al control. Si Ana logró despertar sin tristeza, tú también puedes acostarte en paz. Escribe en los comentarios: Señor, dejo mis cargas a tus pies y descanso en tu paz. Dale me gusta al video porque así ayudarás a que más personas aprendan a confiar en Dios en sus noches de angustia. Ahora veremos una historia impresionante, cómo la transfiguración de Jesús nos revela la gloria de Dios antes de descansar. Jesús y la transfiguración. Encuentro con la gloria divina. Mateo 17:1-9. Imagina que antes de dormir, pudieras asomarte a un destello de la gloria de Dios, que en medio de la oscuridad, recordarás que el poder divino es real y obra en tu vida. So vivieron Pedro, Jacobo y Juan, cuando Jesús los condujo a un monte alto y les permitió presenciar algo inolvidable, su transfiguración. El momento de la transfiguración. En Mateo 17:2, la Biblia dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús se reveló en su gloria celestial ante ellos, y en ese instante Moisés y Elías aparecieron conversando con él. Los discípulos quedaron maravillados, pero lo más impactante vino enseguida. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él lo oíd. Mateo 17:5. Dios habló desde el cielo confirmando que Jesús no era solo un maestro, sino el Hijo de Dios lleno de gloria. ¿Qué nos enseña este pasaje para nuestras noches? Antes de dormir, recuerda la gloria de Dios. No importa cuán oscuro parezca el mundo, Dios permanece en su trono. Jesús es más grande que cualquier preocupación. Los discípulos tenían dudas y temores, pero al ver a Jesús transfigurado, comprendieron que Él tiene todo el poder. La voz de Dios te sigue hablando hoy. Así como Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hoy te recuerda que confíes en Jesús. ¿Cómo aplicar esto? Antes de dormir, cierra tus ojos y contempla la grandeza de Dios. Él es superior a cualquier problema que enfrentes. Declara que Jesús lleva el control. Di, Señor, descanso en tu gloria y tu poder. Duerme con la seguridad de que Dios sigue hablándote. Si confías en Jesús, Él te guiará cada día. Ahora descubriremos una promesa sorprendente. Cómo el amor de Dios nos envuelve en la noche y nos asegura que jamás estaremos solos. El amor de Dios que protege nuestro descanso. Romanos 8:38-39. Uno de los mayores temores en la noche es sentirnos solos, abandonados, o que Dios nos haya olvidado. Pero la Biblia ofrece una promesa firme: nada puede separarnos del amor de Dios. En Romanos 8:38-39.
El apóstol Pablo afirma con convicción, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esta promesa para nuestras noches? El amor de Dios nos rodea siempre. No importa lo que hayas hecho o cómo te sientas, su amor no varía. No existe fuerza en el universo que pueda apartarte de su amor. Ni la oscuridad, ni el miedo, ni las pruebas podrán privarte del amor de Dios. Él nunca te dejará solo. Si alguna vez te has sentido abandonado, recuerda esto. Dios está contigo incluso en la noche más oscura. ¿Cómo poner en práctica esta promesa antes de dormir? Agradece a Dios por su amor eterno. Di, Señor, gracias, porque tu amor me cubre y nunca me abandonarás. Descansa con la seguridad de que eres amado. No debes hacer nada para merecer el amor de Dios. Él ya te ama. Duerme con la paz de saber que Dios siempre estará a tu lado. Si su amor es infinito, también lo es su cuidado por ti. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu amor y descanso en tu presencia. Dale me gusta al video porque así ayudarás a que más personas descubran el amor inquebrantable de Dios antes de dormir. Ahora veremos otra historia asombrosa. Como Jonás, en el momento más oscuro de su vida, encontró esperanza y restauración a través de la oración. La oración de Jonás en el vientre del pez clamó a Dios desde lo profundo. Jonás 2:1-10. Hay noches en que nos sentimos atrapados en nuestras circunstancias, como si estuviéramos en un lugar oscuro sin salida, sin esperanza. Pero la historia de Jonás nos enseña que aún en el lugar más profundo, Dios escucha nuestra oración. Jonás se rebeló contra Dios y terminó en el interior de un gran pez. Era un lugar de soledad, desesperación y tinieblas. Pero en medio de esa situación hizo lo único posible: orar. En Jonás 2:1-2, la Biblia dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestras noches difíciles? No importa cuán profundo estés, Dios te escucha. Jonás estaba en un lugar impensable, pero su oración llegó hasta Dios. La desesperación puede ser el inicio de tu restauración. A veces Dios nos permite llegar al punto más bajo para que aprendamos a clamar a Él. Dios tiene el poder de sacarte de cualquier situación. En Jonás 2:10, dice que Dios habló al pez y lo vomitó en tierra firme. Dios tiene el control sobre todo y puede librarte del lugar donde te encuentres. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Si te sientes atrapado en una situación, ora. No te duermas sin hablar con Dios. Él está esperando escucharte. Confía en que Dios tiene una salida para ti. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser el camino hacia tu restauración. Duerme con la seguridad de que Dios sigue obrando. Aunque Jonás estaba en el vientre del pez, Dios ya había preparado su rescate. Ahora veremos otra historia increíble, cómo los discípulos de Emaús encontraron a Jesús en su camino y cómo su presencia transforma nuestras noches. La presencia de Jesús en nuestra caminata diaria. Lucas 24:13-35. Muchas veces nos sentimos solos en nuestro andar diario. Nos preguntamos si Dios realmente está con nosotros, si nos escucha, si se preocupa por lo que sentimos. Pero la historia de los discípulos de Emaús nos enseña que Jesús siempre está a nuestro lado, incluso cuando no lo reconocemos. El encuentro con Jesús en el camino. Después de la resurrección, 2 discípulos iban camino a Emaús tristes y confundidos por la muerte de Jesús. No entendían lo que había sucedido ni por qué su maestro había sido crucificado. Entonces Jesús mismo se les apareció y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. En Lucas 24:15-16 dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen.
¿Qué aprendemos de esta historia? Jesús siempre camina con nosotros aunque no lo veamos. Muchas veces Él está más cerca de lo que imaginamos. Nuestros problemas pueden cegarnos a su presencia. Los discípulos estaban tan centrados en su tristeza que no se dieron cuenta de que Jesús estaba con ellos. Cuando dejamos que Jesús nos hable, nuestros ojos se abren. Más adelante Jesús les explicó las Escrituras, y sus corazones comenzaron a arder con esperanza. Cuando Jesús partió el pan con ellos, lo reconocieron. En Lucas 24:31 dice: Entonces les fueron abiertos ojos y le reconocieron. ¿Cómo aplicar esta enseñanza antes de dormir? Recuerda que Jesús está contigo aunque no lo veas. Antes de dormir di: Señor, sé que estás caminando conmigo. Permite que su palabra renueve tu esperanza. Leer la Biblia antes de acostarte te ayudará a recordar que Dios sigue en control. Agradece a Dios porque nunca te deja solo. Él siempre está ahí guiándote, hablándote y revelándose a tu vida. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, sé que caminas conmigo y descanso en tu presencia. También dale me gusta al video porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran que Jesús siempre está cerca aun cuando no lo ven. Ahora vamos a descubrir otra promesa increíble, cómo cada mañana Dios renueva sus misericordias y nos da un nuevo comienzo. La promesa de una nueva mañana con misericordias renovadas. Lamentaciones 3:22-23. No importa cómo haya sido tu día, si estuvo lleno de bendiciones o si fue un día difícil con luchas y pruebas. La Biblia nos da una promesa hermosa para cada noche. Dios renueva sus misericordias cada mañana. En Lamentaciones 3:22-23 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Qué significa esta promesa para nosotros antes de dormir? Cada día es una nueva oportunidad en Dios. No importa lo que pasó hoy. Dios tiene misericordias nuevas para ti mañana. Dios no se cansa de amarte y perdonarte. Su amor no se acaba ni se agota. La fidelidad de Dios nunca falla. Si Él fue fiel hoy, también lo será mañana. ¿Cómo aplicar esta promesa antes de dormir? Entrega a Dios tu día y descansa en su misericordia. Di: Señor, dejo todo en tus manos y confío en tu fidelidad. No lleves tus fracasos o preocupaciones al día siguiente. Cada mañana es una nueva oportunidad. Duerme con la certeza de que Dios está obrando. No necesitas verlo, solo confiar en que Él sigue siendo fiel. Ahora vamos a ver otra verdad increíble. Como la última promesa de Jesús antes de ascender, nos garantiza que Él permanecerá a nuestro lado siempre. El mensaje final de Jesús a sus discípulos: Yo estoy con vosotros siempre. Mateo 28:20. Uno de los miedos más profundos del ser humano es sentir soledad. Las noches pueden convertirse en instantes de ansiedad, donde la mente nos asalta con pensamientos de abandono y temor. Sin embargo, antes de subir al cielo, Jesús nos regaló una promesa que confirma que jamás estaremos solos. En Mateo 28:20 Jesús expresó: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué implica pedirte esta promesa para nuestras horas nocturnas? Jesús no nos abandona ni un solo día. Incluso cuando no lo percibas, Él está a tu lado. Su presencia permanece constante incluso en la oscuridad de la noche. No importa cuán densa sea la sombra, Jesús continúa contigo. Su promesa es eterna. No se trata de algo pasajero. Jesús estará junto a ti hasta el fin del mundo. ¿Cómo incorporar esta enseñanza antes de dormir? Recuerda que Jesús acompaña cada segundo de tu sueño. Di: Señor, gracias porque siempre estás conmigo. No temas la noche porque Jesús vela por ti. Si Él está contigo, no hay nada que temer. Duerme confiado en su promesa. Jesús no engaña. Si afirmó que está contigo es porque así es. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en tu presencia y descanso en tu promesa.
También dale me gusta al video, pues al hacerlo ayudarás a que más personas descubran que Jesús jamás los desampara. Ahora llegamos al cierre de nuestro estudio. Vamos a concluir con una reflexión profunda y un llamado a difundir este mensaje de fe y esperanza. Cierre y llamada a la acción. Hemos transitado juntos un sendero repleto de promesas, enseñanzas y revelaciones sobre cómo la oración más poderosa de Jesús nos brinda descanso y paz durante la noche. Hoy quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocos alcanzan el final de un estudio como este, pero tú lo lograste, y eso demuestra que tu corazón ansía más de Dios. Jesús ha estado contigo en cada enseñanza, y hoy deseo recordarte que no importa lo que afrontes, Él está a tu lado. Un último mensaje para tu corazón. Si algo quiero que recuerdes de este estudio es esto: Dios es tu refugio en la noche. Jesús vela por ti mientras duermes. El Espíritu Santo es tu consolador y te concede paz. Nada puede separarte del amor de Dios. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Tú no estás solo. Cada vez que te sientas afligido antes de dormir, vuelve a este mensaje. Haz de la oración un hábito antes de acostarte y descubrirás cómo Dios transforma tus noches en un momento de paz y restauración. Tu compromiso con Dios. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos hasta este momento. Te invito a que compartas en los comentarios cómo la promesa de Jesús ha tocado tu corazón esta noche. Cuéntanos tu experiencia y fortalece a otros con tu testimonio. No olvides darle me gusta si este mensaje te ha brindado paz y comparte este video para que más almas descubramos que Jesús nunca nos deja solos, ni siquiera en la oscuridad. Que el Señor te bendiga y te guíe mientras confías en su presencia constante. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.